Bienvenidos nuevamente a otro culto de día sábado. Quiero recordar que hoy es el último sábado del mes y que ya se terminó febrero. Enero se pasó muy lento y febrero, bueno, fue como un avión. Ya todos volvemos a la normalidad, ¿verdad? Junto con eso también quiero recordarles nuestros canales de YouTube, Spotify, también Instagram. Bueno, aquí van a salir todos nuestros espacios para que ustedes se puedan suscribir o seguirnos, así pueden tener toda la información que requieren para tener más conocimiento sobre la iglesia, ¿verdad? Y también quiero recordar que tenemos los estudios de la escuela sabática para que ustedes puedan verlo ahí en el canal de YouTube. Y también informar que muy pronto viene Historias de Fe, así que prepárense que ya muy pronto volvemos con este programa. Junto con esto, hermanos, quiero invitarlos a que podamos orar tanto por las personas que aún necesitan de esto y por el programa Historias de Fe, porque junto con eso también llegamos a otras personas para que puedan escuchar testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho con otras personas. Así que los voy a invitar a orar, ¿verdad? Padre bendito que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu santo nombre. Padre, te quiero agradecer por darnos la oportunidad de tener este programa como Historias de Fe que puede llegar a muchas personas, Señor. Te pedimos por ese programa para que tú lo dirijas, Señor. Y aparte de eso, Señor, ni menos importante, quiero pedirte por todas las personas que aún están pasando por necesidad, Señor. Ayúdalas, Señor, a que puedan puedan juntar cositas para su hogar, Señor, que podamos ayudarlo también nosotros. Padre bendito, te quiero pedir por ellos especialmente en este momento. Ayúdanos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, los dejo con el repaso de la escuela sabática. En la pintoresca ciudad de Jardín América vive Graciela Mersch con sus 5 hijos. Elia creció en una familia donde el estudio de la Biblia no era de mucha importancia. Así fue por bastante tiempo hasta que Graciela aceptó la invitación de estudiar la Biblia con una amiga. Fue ahí donde conocí la Biblia. Conocí que había un Dios y conocí la Biblia. Entendí, siempre fue curioso que la Biblia hablaba del sábado. Y me preguntaba cómo los pastores o los curas, sabiendo que la Biblia habla del sábado, nadie respetaba el sábado. Yo esa parte no entendía y me quedó bien claro y pude entender cuando vi un programa que hablaba un pastor y miré todo el programa de él porque hablaba acerca del sábado. Fue ahí donde me convencí y me cerró todo lo del día sábado. Siempre decían cosas muy, muy ciertas y coincidía con lo que yo había conocido. Me parecía que era lo real. Y bueno, entonces así. Y con lo del sábado, después cuando encontraba otros programas del sábado, seguía mirando como para seguir convenciéndome. Es eso lo que a mí me hizo convencer y venir a la iglesia. Y una vez que vine acá me di cuenta, estudiando la escuela sabática, todas las verdades. Y que todo era cierto y todo estaba basado en la Biblia, no era algo que dice creo que alguien me contó y bueno, creo porque alguien me contó. Era algo que estaba en la Biblia y todo se estudia en base a la Biblia y bueno, y me quedó muy claro. La primera vez que Graciela prestó atención al canal fue gracias al mensaje de un pastor. A partir de escuchar a ese pastor, es como que me convencí, es como que yo algo ya captaba, algo entendía, había algo que me decía que no sé, me faltaba descubrir la verdad. En ese momento estaba mi esposo y él iba a cazar o a pescar o a trabajar y trataba de mirar los canales que dan a altas horas de la noche, como 11, 12 de la noche, donde siempre hay prédicas. Creo que estaba el pastor Archelot también, que siempre da historias así. Y miraba la hora rápido antes que él venga, entonces yo adquiría conocimiento. Y bueno, y así. Por ciertas circunstancias, Graciela se separó de su esposo. Pero gracias a la compañía de Nuevo Tiempo, Elia siente el apoyo espiritual que necesita cada día. Todo lo que decían los distintos pastores en distintos horarios relacionaba con mi vida y comparaba y como que todo, estaba esperando que cada pastor me hable. Entonces como que me ayudó muchísimo, muchísimo. El tiempo que estoy en mi casa
tengo prendida la radio Nuevo Tiempo. Y cuando puedo la tele, porque no tengo el tiempo para ir a sentarme a mirar. Por ahí cuando ellos no están, van de paseo con sus papás, eso ahí miro. Dejo prendida mientras estoy cocinando, haciendo algo, estoy escuchando. Es algo muy valioso, es como tener una Biblia abierta, como estar en la iglesia y que alguien te está predicando, te está hablando directamente. Algo que no tiene comparación, pues para mí es extremadamente valioso el contenido, la información, lo que se transmite. Y mis 5 hijos también tienen su parte, así que ellos están en una edad adolescente y donde están relacionados con el mundo que les rodea. Así que miran cuando yo miro, entonces saben que es algo bueno, por eso miramos. 3 hijas ya se bautizaron, las 3. Hemos vuelto nuevamente para estar con ustedes en esta semana de conversación. Queremos darles una cariñosa bienvenida, en realidad, a quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias por sintonizar la radio y también por la televisión de la Universidad Adventista. No sé si alguna vez usted se preguntó, quizás usted es un joven, mediana edad, un adulto, ese concepto de éxito. Alguien le preguntó, ¿usted ha tenido éxito en la vida? Y quizás no ha sido su respuesta así como decir, sí, he tenido éxito, no he sido exitoso. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se logra? ¿Dios también quiere que usted sea exitoso en sus planes, en sus proyectos? Vamos a conversar de eso un poquito. Bienvenido, Pastor Luis. Un gusto saludarte, Raúl. Siempre alegre y agradecido a Dios porque puedo hacer algo por nuestros auditores. Estos comentarios pueden ser muy útiles para ellos y esperamos que el Espíritu Santo nos acompañe también una vez más para poder decir lo que es correcto. Sí, yo a veces, no sé qué pasa, pero algunas personas a veces frente a la vida tienen un concepto un poquito, voy a decirlo así, deprimido. Como que no logran las cosas. Mira, me sale bien, yo no tengo éxito, hago proyectos, fracaso. Ese es un concepto medio equivocado porque yo creo que el cristiano tiene éxitos en la vida, pero cómo los tiene, cómo debe enfocarlos. Acá dice en Colosenses 2:23, y todo lo que hagan, dice, todo lo que hagan, háganlo con todo el corazón. O sea, pónganle el empeño, el empuje, ¿no es cierto? El ánimo, el deseo, dice, como para el Señor. O sea, es un enfoque distinto, porque ¿qué te pasaría si tú tienes éxito y te pierdes lo más grande que es la vida eterna, por ejemplo, la salvación? Bueno, creemos que el éxito mayor que podemos nosotros aspirar es el éxito de alcanzar la eternidad a través de la sangre y la fe en Jesucristo, porque eso es lo único que va a permanecer. Pero en la tierra hay muchos ministerios, muchos dones, muchas operaciones, dice la Biblia. Hay muchas profesiones, muchas tareas que pueden ser exitosas. A usted le puede ir bien como, por ejemplo, un agricultor exitoso, puede irle bien a un escritor exitoso, puede irle bien a usted, por ejemplo, alguien que se dedica a la pesca, como los apóstoles, o alguien que se dedica, por ejemplo, a reparar máquinas. Hay tantas profesiones, pero este texto abarca todo. Nosotros podemos tener un trabajo para sobrevivir. Tenemos una misión de poder mantener nuestra familia y vivir. Dios nos puede bendecir,
pero nunca nos olvidemos que ese éxito no puede estar separado del camino hacia el cielo, que es el camino de Cristo. Ahora la idea de nuestra conversación va a estar en torno a cómo planificar para tener éxito. Porque si uno se dedica a pensar, ya tengo mis años, ya no logré nada, estoy fracasado, va mal. Porque aún así puede tener algunas aspiraciones a tener algo, pero estamos hablando quizás de un joven, alguien que en esos 40 años de la existencia de la persona que es fructífera, trabaja, estudia, todas las cosas, ¿cómo planificar tener éxito? Estamos nosotros hablándole a los jóvenes que son cristianos mayormente, o a los auditores que tienen algún interés en la Biblia y en las cosas de Dios. Y si alguno es joven y todavía está estudiando o va a empezar a trabajar recién, o está recién trabajando, el consejo bíblico, el que está ahí en Eclesiastés, uno tiene que poner a Dios en primer lugar. Está emprendiendo una vida, no sabe el joven, como tampoco nosotros sabíamos qué iba a pasar en el futuro, pero la Biblia dice aquí en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Quiero leer hasta allí nomás porque Dios espera dirigir nuestra vida y a Dios le encanta darle éxito a todos sus hijos, que les vaya bien. Esa expresión está allí en el libro de Deuteronomio, para que te vaya bien, para que tengas largos días, para que seas prosperado en todas las cosas. O sea, a Dios le gusta el éxito, Dios no está en contra, pero ese éxito tiene que estar conectado a la fe. Ahora, habíamos conversado algo de Jacob, ¿tú recuerdas? Sí. En el capítulo 28 de Génesis, cuando él va desprovisto de todo en realidad, porque salió muy mal de la casa. No salió con la herencia, no salió con un cargamento, sino se fue para llegar a, ¿no es cierto?, lograr llegar allá donde el pariente. Pero él dice, e hizo voto Jacob diciendo, y aquí está, ¿no es cierto?, la planificación del éxito, de poner a Dios en primer lugar. Si fuere Dios conmigo, ¿cómo Dios no va a querer estar contigo? ¿No es cierto? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere, y aquí vienen los detalles, mira, no está hablando los detalles, y me diere pan para comer y vestido para vivir, dos cosas. O sea, es como en la cadena esto de las necesidades, estos son los primeros, la comida y el vestido, una cosa así. Claro. Pero luego agrega algo que es la planificación que él hizo a largo plazo, porque él dice, y me dieres la posibilidad de volver. O sea, mira, ¿quién le dijo a Dios? Colocó a Dios en primer lugar. Señor, ya, yo voy a andar contigo, voy a darte todo lo que tú te mereces, pero yo quiero que tú vayas conmigo, me prosperes, ¿no es cierto? Y me hagas regresar a mi casa porque aquí quiero volver. Le costó años. Sí. Pero estaba Dios ahí presente con él, pero a él tenía a Dios en primer lugar. Claro, y tal vez, aparte del trabajo que él tuvo en la casa del suegro, Dios se preocupó en este éxito futuro que esperaba tener Jacob y la bendición de Dios, encontrar a la mujer adecuada, encontrar a la persona con la cual un joven se va a casar y se espera que sea para toda la vida. Tiene que ser una mujer provista por Dios, y el texto acá nos dice, 2 Corintios 6, 14 y 15, esto es para los cristianos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y sigue agregando más detalles. Raquel era una mujer piadosa, cristiana, que creía en el Dios Jehová, era una mujer que iba a ser parte fundamental del éxito. Después hubieron problemas, se agregó Lea también. Sin embargo, Dios tenía un plan para Jacob, y los jóvenes deben considerar que un buen matrimonio con la persona indicada, con mucha oración, con mucha reflexión, sin apresuramiento, analizando las cosas con Dios, ayunando inclusive, porque una equivocación en la persona con la cual un joven se va a casar podría ser la causa del fracaso futuro, o podría ser la causa del éxito. Ahora lo interesante, y quizás
reflexionar sobre esto, que le cuesta a Dios salir adelante con los planes puestos en las manos de los hombres. Qué problema, porque ¿qué tiene que hacer? Entonces quizás uno, por otro lado, pensar y decir, bueno, si Dios tiene un propósito para mí, entonces esto que me está pasando a lo mejor es un propósito para lograr el éxito que Dios quiere para mí, no el éxito que yo quiero, porque normalmente el éxito que uno quiere es un éxito baladí, que se pierde, que se fuma. Por ejemplo, tú tienes una casa, tienes un auto, ¿no es cierto? Tienes un terreno y de repente te das cuenta que vino el viento, se llevó la casa, qué sé yo, se pierde todo de un día para otro así, ¿y qué te queda? Entonces, esa es la idea de la planificación del éxito, ¿no es cierto? Mirada desde el punto de vista divino. Dios quiere hacer algo contigo, conmigo, con los que están escuchando, pero dejémosle que actúe. No impidamos que se pueda producir o realizar el éxito que en realidad nosotros deberíamos tener con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que quizás deberíamos pensar un poquito nosotros en ese sentido. Nos sorprendería y nos sorprende la forma como Dios actúa. Es por eso que hay que ser muy reflexivo, orar, porque no comprendemos los caminos de Dios. Y estar atento significa estar en oración, porque a veces nos pasan cosas que son el pie fundamental para el éxito y no nos damos cuenta. Claro. Y es algo que a veces no es material, porque Dios está más interesado en la estructura de nuestro carácter, porque si vamos a ser fieles a Él, para Dios no hay ningún problema abrir su mano, abrir las ventanas de los cielos y darnos éxito rotundo, pero el éxito pierde a mucha gente, la fama también. Claro, puede perder. Estaba pensando en lo que dijiste hace un rato acerca de no juntarse en yugo desigual con los infieles. Yo creo que a veces o siempre uno debería pedirle a Dios que lo ayude a encontrar esa mujer que le ayudará a tener el éxito que Dios quiere. Porque uno debe mirar no solamente la figura, sino mirar un poquito más cómo es en la casa la persona, cómo es el trato con la familia, con los padres. Lo mismo deben mirar en uno, porque eso va a ser después hacia adelante. Se puede pintar, ¿no es cierto?, un pololeo, ¿no es cierto?, un noviazgo muy bien, pero después aparecen las cositas que enturbian. Y eso enturbia el éxito, ese es el problema. Claro. Y Dios no está ajeno a darle señales claras a los jóvenes que están pensando casarse, señales a favor o en contra de crecer en esa relación. Dios, cuando el joven ora, Dios se encarga de darle señales positivas o negativas. O sea, Dios está de acuerdo con ayudar en este sentido. Yo creo que Dios tiene muy lindos planes para nosotros, especialmente para los jóvenes que están iniciando la vida y Él quiere que se cumplan. Pongámonos en el carril correcto y van a aparecer las bendiciones que quizás insospechadamente nos pasaron por nuestra mente, porque Dios tiene ese camino. Bueno, seguimos conversando de este tema de lo que es el éxito, cómo planificar el éxito. El éxito es algo que uno lo desea, lo aspira, pero hay algo y algunos ítems que son bien importantes, como es el trabajo, por ejemplo. En la vida Dios nos presenta, y de hecho cuando uno va a Génesis, se encuentra que Dios, en la administración que quiere hacer con Adán y Eva, ellos no han pecado. Estaba todo el jardín listo, preparado, maravillosamente hermoso, ideal para ellos. Y entre las recomendaciones que Dios le da trabajo. Sí, precisamente porque Dios creó al ser humano con energía, con músculos, con capacidad de pensar, de planificar. Adán era un sobredotado, recién salido de las manos de Dios, y no estaba él para estar ocioso, caminar y pasear y mirar todo, no. Él estaba para hacer cosas. Tenía fuerza en sus manos, en sus piernas,
y tenía mucho que hacer. Dios le dejó tareas allí maravillosas para hacer en el Edén. Y el trabajo después pasó, después del pecado, también siguió el trabajo como un salvaguardia para la ociosidad, para los malos pensamientos. Y el trabajo ayuda a que la raza no se degenere. Sin trabajo la raza se degenera. El trabajo es una ayuda. Ahora, es increíble eso, porque cuando Jesús dice, a mí me gusta mucho Génesis 2:15, cuando Jesús dice, y tomó a Adán, lo tomó así, y lo colocó, dice, en el jardín. ¿Y qué le dice? Muy bien, ahí está tú y ahora goza, pasea, diviértete, come del fruto. Lo colocó para que lo labrase y lo cuidase. Sí, O sea, está el concepto implícito del mayordomo. sí. Esto te lo voy a dar, pero tienes que cuidarlo, tienes que mantenerlo, tienes que ver que los frutos están dando bien, que el árbol esté podado. Voy a decir, algunos quizás van a objetar porque dice, algunos piensan, bueno, y en el cielo van a caer las hojas, van a morir las flores. Es una cuestión que no podemos acercarnos mucho cuando la Biblia no nos da detalles de esas cosas. Pero ¿por qué? Si este es un proceso. Pero había algo que hacer. Sí, efectivamente era un trabajo agradable, no cansador. Después del pecado, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, dice la escritura ahí en el Génesis 3. Pero también la Biblia incentiva, y mucho el libro de Proverbios, a ser un diligente trabajador, pero equilibrado. Claro. Y el libro de Proverbios condena mucho la pereza, la indolencia, la flojera. O sea, como dice, hacerlo para el Señor con todas tus fuerzas. El trabajo es digno y todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No comerás el pan de balde, dice también Pablo. Y no ser gravosos, sino ser ayudadores, trabajar para ayudar a otros. Fíjate que voy a decir francamente, escuché a alguien que hizo un comentario sobre una persona bien popular en el mundo, no voy a decir el lugar, Sí. que en su juventud fue hippie. Y que el relato dice que lo echaron por flojo. O sea, cuando uno dice esta situación de estos personajes que en realidad parece que no hacen nada, pero algo hay que hacer. O sea, ¿cómo sería entonces que lo echaron? O sea, en un ambiente donde tú llegas y estás y no haces nada, ¿qué pasa con ese ambiente? Lo deterioras, lo echas a perder. Sí. No puede ser. Tiene que haber una actividad. Entonces el trabajo comienza a ser... Mira, incluso cuando habla de Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Ahí está. ¡Pum! Sí. Incluso dice, hazlo según tus fuerzas. O sea, lo que tienes, el vigor. Entre 20 y 60 años, ¿no es cierto?, está ese momento en que el joven puede desarrollarse, planificar, casarse, tener hijos, tener una profesión, trabajar y darse el gusto de prosperar. Pero dice el texto, porque donde vas al final, ahí no va a haber trabajo, no hay pensamiento, no hay nada. Este es el momento de hacerlo. Entonces la bendición del trabajo es extraordinariamente buena. Me parece que sí. Y agregar algo importante también a lo que estás mencionando. No todas las personas realizan el trabajo que a ellos les gustaría hacer. Inclusive los jóvenes que estudian una profesión, hay un alto porcentaje, un tercio, no la ejerce, decide otras cosas después, porque finalmente no le gustó, y igual llegan a ser exitosos, no desarrollándose en su profesión. Entonces, lo que dice Eclesiastés da a entender que si a los 25 años te toca hacer una actividad y no te gusta mucho, a los 30 a lo mejor vas a estar haciendo lo que tú quieres, pero tienes que tener paciencia. Tienes que aceptar lo que te viene a la mano, porque a veces las oportunidades no llegan inmediatamente. Pero tienes que tener un norte, tienes que tener un objetivo y elegir lo que te gusta hacer y desarrollarlo con pasión, con deseos. Ahora, en estos años productivos, te nos dan 3 consejos acá en nuestra guía
Primero dice crear o proveer un entorno, ¿no es cierto?, cristiano, un entorno en el hogar, porque está formando un hogar, un hogar cristiano. También dice enseñarles a tener disposición y aprecio por el trabajo para ti y para tu familia. Darle actividades a los hijos, a la familia, que todos cumplan un rol dentro de la casa. Y por último dice contribuir para una buena educación para esas futuras generaciones. Eso lleva digamos, como dijéramos, una responsabilidad y un deber de estar detrás de eso para que esto se cumpla también. Sí, cuando los padres desarrollan un trabajo con alegría, con pasión y les gusta, los hijos observan. Mi padre es feliz trabajando en esto. A mí me gustaría hacer lo mismo. Muchos hijos siguen el camino de sus padres, hay otros que no. Pero el hecho de tener un trabajo que le apasione, aunque no sea el que le va a rendir más dinero, porque algunos piensan más en lo que va a ganar. No importa lo que yo haga, si yo gano harto, no me interesa lo que haga, pero hay que pensar de que el trabajo tiene que ser digno, tiene que agradarle, y el dinero viene por añadidura. Normalmente en esta época, a veces, casi la mayoría de las veces, no solamente el proveedor es el padre, la mujer también lo es. Y claro, ahí se produce un efecto medio extraño porque desaparece la figura hogareña de la mujer. De la mujer en la casa, ¿no es cierto? Complicado, pero el mundo nos ha dado una exigencia, la verdad, que para estar viviendo se necesita tener una actividad y ser provechoso en esa actividad. Porque el salmista dice, he aquí que herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová. Aquí hay algo cosa de estima el fruto del vientre, ¿no es cierto? Sí, tú has tocado un tema muy delicado que tiene muchos comentarios y muchas posiciones. Los niños en sus primeros años de vida necesitan tener una madre que los acompañe físicamente y en el tiempo, instruyéndoles hasta los 6 años. Pero no todos los niños tienen ese privilegio. Tienen una madre como ausente, un padre igual, y eso trae algunas consecuencias futuras y que hay que tener mucho cuidado porque el niño se está formando, es una mente en formación y a veces lo educan otras personas. Hay una ausencia y es un tema para estudiarlo y tomar una decisión. Los padres tienen que tomar una decisión porque las generaciones modernas que no son cristianas están formando niños que no tienen un concepto de familia, se sienten solos, etc. Yo creo que tener ese cuidado. Yo creo que ese tema hay que reflexionarlo en forma personal, especialmente los jóvenes que están formando, están entrando en esta etapa de la etapa activa. Sí. Para no sembrar algo que después nos va a doler. Dios ha hecho y ha dado directrices sobre eso. Mirando el tema que estamos conversando, pareciera que la base de nuestro éxito es el trabajar, porque no van a llegar las cosas gratuitamente. Y a veces cuando llegan gratuitamente se pierden, no se aprovechan, no se valoran. Entonces, por eso Dios desde el Edén hizo trabajar a Adán y Eva, un trabajo que no le era de nada, digamos, desagradable, sino agradable. Era lindo visitar el jardín. Pero el pecado ha traído sus consecuencias y estamos así. Pero, ¿qué significaría eso de trabajar con integridad? Bueno, estaba pensando en José, como la lección toca este tema de José, y también nuestra propia experiencia. Las personas antiguas o de más años empezaron a trabajar a los 7 años. Mi padre siempre me decía, yo empecé a los 7 años a trabajar. A los 8 manejaba el arado porque era de campo. Y varios que yo conozco de esa época, yo empecé a los 10 años, 9 años. A mí me tocó empezar a los 14 años ya a trabajar y estudiar.
y hay otros que empiezan más tarde, pero haciendo cosas que nunca nos pagaban. Trabajábamos por la comida nomás. En ese tiempo no se les pagaba a los hijos lo que hacían, ni nada. Pero pensando en José, que estaba haciendo un trabajo que tal vez no era el que él esperaba realizar, no estaba en los planes de José ser un esclavo, pero era varón próspero. Allí la Escritura dice que José, Dios bendecía todo lo que hacía, todo lo que tocaba a su mano, él lo prosperaba. Porque estaba Dios con José. Esa expresión se repite 2 veces y dice, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta es una promesa para todos los jóvenes, para toda persona que está con Dios, que está con Cristo, que ora, que ha decidido ser fiel. Dios puede prosperar todo lo que hacemos y hacerlo con integridad, porque José era un hombre que el jefe Potifar le entregó la hacienda en sus manos porque el hombre era correcto, íntegro, hábil, trabajador. Decía yo, ¿para qué me voy a preocupar si este hombre es un hombre de plena confianza? Y tenía toda la razón. Esa confianza se gana en cualquier trabajo. Si los jefes ven que un joven es recto, correcto, que dice la verdad, que tiene sus cuentas ajustadas, que es una persona honorable, correcta, el jefe dice, no, este trabajador yo no lo pierdo por nada. Si me pide un aumento, se lo voy a dar. Y llegado el momento, el joven dice, me ofrecieron un trabajo en otro lado, por favor no te vayas. Dios puede hacer eso. Puede prosperar lo que hacemos si lo hacemos con Cristo, con el Señor. Es interesante ese detalle porque a veces también nosotros creemos que tenemos derechos y derechos se pasan un poquito hacia el otro lado. Mis derechos, ¿no es cierto? Pero estaba pensando en el caso de José, que es un caso tan recurrente. Alguien podría decir, no, estas son historias utópicas que no se dan en la vida real. No, sí se dan. A otro nivel quizás, pero se dan. Ahora, ¿qué hacía José? Voy a hacer algunas cosas que la Biblia no lo dice. ¿Qué hacía José? ¿A qué hora se levantaba? ¿A qué hora se acostaba? ¿Estaba todo el día laborando? ¿No tenía descanso? ¿Qué es lo que hacía? No sabemos, pero hay una cosa que tú lo mencionaste que aparece 2 veces, que Dios lo prosperaba. O sea, si iba a hacer el aseo, ¿no es cierto?, en la pieza, en los salones, porque recuerda tú que las casas de esta gente eran muy grandes. Sí. Pero dice el detalle de José que él trabajaba en la casa y afuera. Por lo tanto, él no solamente hacía él el trabajo, sino tenía, al parecer, gente que él manejaba. Era mayordomo. Era mayordomo, el hombre de la casa, voy a decir así. Sí. Entonces, esto lo hacía con mucha sabiduría porque Dios estaba con él. Claro, y otra cosa que estas historias, no, como tú decías, no son alegorías o narrativas anteriores bíblicas y que no se cumplen. Yo he conocido muchos casos. Uno voy a mencionar sin nombre, solamente decir en el sector norte de Santiago. Él llegó, este hermano de iglesia, llegó joven a una empresa, primero como junior, como barrendero, como custodio, y dice él que cumplía fielmente, hacía más de lo que se le pedía, el jefe lo sacó de ese lugar, lo mandó a estudiar, dice, estudiar en las noches, le dio después un cargo, le cambiaron un jefe, lo bajaron, lo volvieron a subir, pero resultado, después de 35 años, era el jefe de esa empresa desde Santiago hasta Puerto Montt. Y viajaba mucho, tenía sus vehículos. ¿Cómo él logró todo eso? Dice, porque llegué a ser íntegro, Dios me bendecía, me salían bien las cosas, los planes, y Dios lo usaba, porque la empresa tenía confianza y ganaba mucho dinero después. Y él me decía siempre, yo empecé ahí, pero Dios me fue levantando, hubieron jefes que me tiraron para abajo, pero Dios no lo permitía, luego me subían a otro puesto. Claro, ahora lo interesante de esto es que uno debería buscar siempre consejos para tener
vamos a decir así, una orientación, porque el improviso también puede decir, no, yo estoy haciendo bien, yo soy capaz, Sí, tengo buen discernimiento, pero buscar aquí en Salmo, el primer Salmo de la Biblia, yo lo he leído varias veces y siempre pensaba, me parece siempre nuevo, fíjate cuando lo leo, porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A mí me es muy amplio este concepto, o sea, es muy delicado, muy sensible. ¿Será que sí, nunca me sentaba a platicar con alguien que es incorrecto, voy a decir así? claro. Yo creo, Raúl, que este texto que tú has mencionado da a entender el carácter de una persona. Y esa persona que está reflejada en el Salmo 1 es una persona de confianza para cualquier otro empresario o para cualquier otra persona. Porque es una persona que no va a andar escarneciendo, es una persona prudente, reservada, ubicada, una persona que dice lo que va a hacer, no anda con alguna mentira y es una persona transparente. Entonces despierta la confianza. Y esa confianza vale oro. Por eso dice el proverbio que la buena fama vale más que el dinero. Una persona que tiene buena fama, un buen prestigio, es más que el dinero. El dinero se va, el dinero se puede terminar, pero la fama no, el prestigio. Estaba pensando que el texto me aclara a mí algunos conceptos de José, voy a volver atrás, fíjate. Sí, Porque el texto aplicado así en ese sentido de valorar lo que se está haciendo, de tener consejos piadosos para orientarse, dice bienaventurado el hombre que no anduvo, pero dice un detalle, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, todo lo que hacía José, todo lo que hago yo, lo que haces tú, lo que va a hacer cualquier persona, joven, adulto, que esté trabajando, que no salga de su mente la ley de Jehová. Por ejemplo, un detalle muy, muy simple. Me dan un trabajo y el trabajo lo termino ponerte en 1 hora y después ¿qué hago? ¿Pongo a jugar? sí. No me está viendo nadie, llego tarde, me voy primero, me preparo antes que aparezca el reloj sonando la salida y ya estoy listo. Claro, O sea, te fijas que hay cosas que están rayando ya la pecabilidad, o sea, el ir traspasando la ley de Dios, porque también es parte de la honradez. Sí, la meditación, la reflexión, la comunión con Dios. Algunos dicen, perdí media hora en comunión con Dios. Pero la comunión con Dios clarifica la mente, aumenta la sabiduría, aumenta la inteligencia y uno se pone en contacto con el ayudador supremo que es Dios. Por lo tanto, no le puede ir mal. Algunos dicen, dejé de trabajar el sábado y ahora estoy en la iglesia alabando a Dios. Todo un día las cosas espirituales, el día sábado. Y dejé de ganar dinero. No importa. Dios lo devuelve después. Con creces. Ahora hay algo interesante. Estaba pensando en este José y en los piadosos que puedan estar en un trabajo. Involucrarse en la actividad de ese trabajo de tal manera que sea parte de mía. No que yo hago esto y total, ellos verán lo que hacen. Yo recuerdo un incidente que me escuchaba alguien, era el que estaba en la puerta de un edificio, el que atiende a las personas que pasan. El conserje. Un conserje. Estaban haciendo el edificio. Ya. Entonces una pregunta entre las conversaciones, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, estamos construyendo un edificio. Interesante ese concepto, te fijas, involucrado en esa actividad. Sí. Y eso puede darle realmente éxito a la persona. Hay varios consejos que leer aquí, sería bueno eso. Y a lo mejor lo vamos a tomar en algún tiempo. ¿Se ha sentado usted a planificar su futuro, su vida, su trabajo, su actividad, la esposa, los hijos? ¿Lo ha hecho? ¿Quiere ser un hombre, una mujer de éxito? No. Estos consejos le van a servir. En nuestra guía tenemos varios consejos. Organizarse, por ejemplo, gastar menos, ahorrar parte de... Siempre tener un lugarcito donde ahorrar, ¿no es cierto? Evitar las deudas, como lo dijimos en la actividad pasada. Ser un trabajador diligente, dice, ser fiel a Dios
y recordar que esta no es nuestra tierra, sino la tierra futura. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Hola amigos. Sin duda, una de las pérdidas más dolorosas y devastadoras que podemos experimentar es la pérdida de un ser querido. La dolorosa e irreemplazable pérdida de esa persona especial es algo que golpea en el corazón. Y aunque el dolor puede disminuir con el tiempo, el recuerdo permanece con nosotros por el resto de nuestras vidas. Como creyentes en Cristo, tenemos la asombrosa esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. Jesús dice en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta preciosa promesa nos asegura que la muerte no tiene que ser el final. Para los que aman a Jesús, hay esperanza de vida eterna. Pero, ¿cuándo comienza la eternidad? Algunos piensan que cuando una persona muere, tiene un alma eterna que sube al cielo si fue buena o baja a otro lugar si fue mala. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? En 1 de Timoteo 6:16 se nos dice claramente que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Él no fue creado, existe por sí mismo y no tiene principio ni fin. A diferencia de Dios, los humanos son seres mortales creados. En ninguna parte de las Escrituras se nos describe como inmortales o que tenemos un alma inmortal o espíritu. En la creación, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o como lo expresan algunas traducciones, un alma viviente. Para ser un alma viviente, uno debe tener el aliento de vida, además de un cuerpo. Sin ambos, el alma o el ser no existe. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio libre albedrío, el poder de elegir. Podían obedecer o obedecer, y su existencia continua dependía de sus elecciones. Dios explicó cuidadosamente que si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirían. Pero Satanás contradijo la advertencia de Dios, afirmando a Eva, no moriréis. Pero después de haber pecado, Adán y Eva descubrieron que la paga del pecado es de hecho la muerte. Dios les dijo que ellos volverían a la tierra porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nuestra creencia fundamental de los adventistas del séptimo día número 26 explica de la siguiente manera. La paga del pecado es la muerte, pero Dios, que es el único inmortal, concederá la vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte es un estado inconsciente para todas las personas. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados y arrebatados al encuentro con su Señor. La segunda resurrección, la resurrección de los injustos, tendrá lugar 1000 años después. Si desean leer más acerca de esta creencia fundamental, les animo a visitar el sitio web que se muestra en su pantalla. La Biblia describe la muerte como un estado inconsciente, un sueño profundo del cual una persona espera la resurrección. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, escribió, «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben». Y el salmista deliberadamente afirma, «No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio». Jesús también habló de la muerte como un sueño. Al describir la condición de la hija de Jairo, que estaba muerta, Cristo dijo que estaba durmiendo. Refiriéndose a su amigo Lázaro, Jesús dijo a sus discípulos,
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aquí Cristo se refiere tanto a la muerte de Lázaro como a su futura resurrección. El profeta Daniel también habla de la muerte como un sueño y de la resurrección y el juicio que siguen. Refiriéndose al tiempo del fin, él escribió: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando la Biblia habla de la muerte como un sueño, implica un despertar de ese sueño, una resurrección. Es la muerte y resurrección de Cristo lo que hace posible que resucitemos. Como señala Pablo en 1 Corintios 15, 13 y 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero gloria a Dios, Él continúa. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Jesús, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Elena G. de White da una descripción increíble de la primera resurrección en la segunda venida. Ella escribe: entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán, y los que oigan vivirán. Sí, amigos, porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Pero como leemos en Daniel 12:2, algunos serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Esto se refiere a la segunda resurrección, cuando aquellos que han rechazado a Cristo como su Salvador resucitarán para su juicio final y destrucción. Exploraremos esto más a fondo en nuestro próximo video sobre el milenio y el fin del pecado. Amigos, espero estar entre los vivos para ver venir a Jesús, y estoy seguro de que ustedes también. Pero, aunque muramos, podemos estar seguros de que si nos vamos a dormir en Jesús, Él nos resucitará en ese día, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es uno de mis pasajes favoritos, y espero que sea uno de tus mensajes favoritos también. Con esta seguridad, oremos juntos ahora mismo. Padre Celestial, gracias por la gran certeza de que Jesús viene, que Él es el poder sobre la muerte, que resucitará a los que han muerto en Él. Oh Señor, manténnos a cada uno en el precioso hueco de tu mano, mientras caminamos cada día hacia la pronta venida de Jesús. Y Señor, esperamos que a través de tu gracia podamos estar vivos cuando Jesús venga. Pero si no, ayúdanos a estar seguros de que si miramos a Cristo en todas las cosas, Él nos salvará y nos resucitará en el último día para ver su pronta venida. Gracias por escucharnos en esta oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
al andar con Jesús en su fulgida luz. En mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en Perdón, niños, ya habían llegado. Es que me quedé dormida. Ay, mientras estaba estudiando y estaba revisando la historia que les quiero contar hoy. ¿Les ha pasado que a veces después de un día largo de juegos o de piscina, o a veces un día largo del colegio, te empieza a dar mucho sueño, los ojos pesados, y qué agradable acostarse y dormir y poder descansar, ¿verdad? Bueno, la historia que tengo que contarles para hoy se trata de eso. Dios ha hablado siempre a través de sueños. Es una forma especial que tiene de comunicarse con nosotros. Y en la Biblia podemos encontrar muchas historias acerca de sueños. Hay una en particular que me gusta mucho. Jacob estaba muy triste después de haber engañado a su padre y a su hermano con esa bendición que correspondía al hermano mayor.
y se sentía muy triste, pero Dios quiso darle un mensaje especial, le quiso decir que Él lo acompañaba. Entonces, después de una larga caminata, acomodó una almohada que no era almohada, era una piedra, perfecto. Y en una piedra recostó su cabeza y tuvo un sueño. ¿Recuerdan cuál era ese sueño? Una alta escalera del cual subían y bajaban ángeles. En ese sueño, Jacob vio a Jesús que le dijo que iba a estar con él y que no tuviera temor al enfrentar a su hermano. De esa manera, Jacob comprendió que Jesús lo perdonaba y que podía salir al encuentro de su hermano. Hay otras personas que también recibieron sueños. ¿Recuerdas alguno de ellos? Bien, podemos acordarnos de, por ejemplo, José, ¿cierto? Tú nombraste a José. José también tuvo sueños y Dios le habló a través de sueños. Le dijo que él iba a tener un cargo muy importante. ¿Recuerdas a otro más? A ver, cuéntame. Sí, también, muy bien. Daniel, ¿cierto? Daniel también tuvo sueños y uno de los importantes es el de Nabucodonosor. A través de ese sueño, Dios le mostró todo lo que iba a ocurrir en las naciones hasta el tiempo del fin. ¡Qué maravilla!, ¿no? Sabes que Dios utiliza los sueños para comunicarse con nosotros. La Biblia nos deja un mensaje muy especial que quiero compartir con ustedes. Vayan a su Biblia y busquen Génesis capítulo 28. Vamos a leer el versículo 11 y el 12, la primera parte. Dice así: llegó a cierto lugar y durmió y soñó. Dios tiene sueños importantes para ti y tienes que estar atento porque Dios se comunicó en el pasado a través de sueños y también lo va a hacer hoy. A través de ese sueño especial, particular y nada común, Dios quiere contarte cuál es el propósito que quiere para todas las personas que lo aman y desean servirlo. Así es que vamos a orar para que Dios nos muestre su voluntad y podamos vivir el sueño que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Oración nuestra, fuerza. Querido Dios, te damos gracias porque siempre tú quieres comunicarte con nosotros. Y gracias también porque el sueño que deseas para cada uno de nosotros es que seamos felices y podamos honrarte. Ayúdanos a mostrar tu amor y ayúdanos a estar atentos al mensaje que tú nos quieres entregar para cumplir ese sueño en nuestras vidas, el sueño que tú tienes para nosotros. Quédate con nosotros en este hermoso día sábado. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos en otra oportunidad. Que tengas un bendecido sábado. Adiós. ¿Dónde o cómo sacias tu sed de paz? Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Solemos acudir a alguna de las dos fuentes más habituales para saciar nuestra sed de paz: Jesús o el mundo. Pero no son lo mismo. El mundo nos anima a alcanzar la plenitud y la realización esforzándonos por conseguir más y más cosas materiales que solo son válidas en este mundo. Esto lleva tanto ricos como pobres a emprender una carrera por conseguir un poco más. Por desgracia, esto es como perseguir una ilusión o beber agua del mar cuando se tiene sed. Las posesiones materiales de esta tierra no son soluciones reales a nuestra inseguridad, sensación de impotencia y miedo a la insignificancia. Sócrates el filósofo, mientras caminaba por la ruidosa abundancia del mercado de Atenas, exclamó para sí mismo: ¿quién hubiera pensado que existen tantas cosas que no me sirven? ¿Realmente necesitamos más? En contraste con la carrera por adquirir más, la Biblia nos motiva a abrazar el contentamiento, a crecer en paz. Como cristianos, nuestro contentamiento no significa que nos conformemos con lo mediocre. Encontramos la paz y nos alegramos cuando reconocemos que un Dios todopoderoso y amoroso se ocupa de nuestras necesidades tanto materiales como espirituales. Para llevarnos a la perfecta paz, nos pide que le reconozcamos como el dador de todas las cosas y por esta razón ha dicho: de todas vuestras posesiones me reservo la 10ª parte para mí mismo, además de los donativos y las ofrendas que deben ser llevados a mi tesorería. Cultivar la paz y el contentamiento es una gran bendición. Mientras devolvemos nuestros diezmos y las ofrendas regulares,
Recordemos que como proveedor de todo lo que es significativo y necesario para la vida, Dios es nuestra paz. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Bienvenidos a todos los que se están conectando nuevamente a esta transmisión y todos los que nos están siguiendo desde el principio. Ahora, hermanos queridos, los dejo con el mensaje que Dios tiene preparado para ustedes. Queridos hermanos, buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes que está allí en la transmisión de nuestro canal de la Iglesia UNACH. Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana y tener el privilegio de compartir el mensaje de Dios para ustedes, para todos nosotros. Vamos a comenzar este tema con una pregunta. ¿Qué estación del año le agrada más a usted? A ver si me cuenta. ¿Le gusta más el verano? ¿Le gusta más el invierno? ¿Le gusta estar más abrigado o vivir más libre con el calor? La verdad que es bien particular esto porque a todos nos puede gustar de diferentes maneras estar y sentirnos cómodos en alguna estación del año. Sin embargo, las estaciones del año existen. Si sabemos que hay está el sol, y alrededor del Sol la Tierra gira, ¿cierto? Este es el movimiento de traslación. ¿Se acuerda cuando estaba en el colegio? Y estudiábamos, ¿cierto? Este movimiento donde la Tierra gira alrededor del Sol y cuando la Tierra, su eje, el ángulo, ¿no? Va el giro de esto sobre sí misma también. Y todos estos movimientos de rotación, de traslación, van generando las estaciones del año. Esto es algo que usted sabe. Y hoy día el tema va a ser respecto a las estaciones, pero a las estaciones espirituales que usted vive, que yo vivo, ¿no? Que nosotros vivimos y en las cuales a veces nos quedamos estancados y las características de ellas y cómo usted se ha sentido. Así que les invito a profundizar esta temática, algo interesante, y espero que pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. La verdad es que nuestras emociones cambian constantemente y estas se convierten en sentimientos, ¿no? Y también en estados de ánimo. Y los estados de ánimo nos llevan a nosotros a caer o a entrar a ciertas estaciones, ¿no? Como, no sé, una depresión nos puede llevar a un invierno, a un otoño. Un estado de euforia y de alegría nos hace vivir plenamente un verano emocional. Pero cuando hablamos de lo espiritual, esto es interesante. Nosotros pasamos por altos y bajos, momentos en que espiritualmente estamos muy fuertes, en que estamos muy bien, nos sentimos muy cerca de nuestro Señor y se nos nota, venimos a la iglesia con alegría, estudiamos nuestra Biblia, hay muchos aspectos que nos hacen disfrutar la vida espiritual plenamente. Pero también sabemos que hay momentos bajos, ¿no? En que no tenemos fuerzas y que estamos desanimados, sin las ganas de quizás orar. Quizás intentamos orar, pero nos distraemos, la mente no puede fijarse y pensamos en cosas, las preocupaciones intervienen y nos hace esto caer en etapas más bajas en nuestra vida espiritual. La temática de hoy día es de alguna manera una comparación metafórica de lo que las estaciones son y los estados en que nosotros podemos irnos, dejarnos llevar o intencionalmente caer. Y el sol, donde la tierra gira alrededor, vamos a nosotros a compararlo con el sol de justicia, que es nuestro Salvador, ¿ya? Entonces, es interesante que mientras más cerca nosotros estamos del sol, más cálidos estamos, porque mientras más cerca se está del sol, hay más luz, hay más calidez. En cambio, cuando nosotros estamos lejos, como los polos, los países que están en los polos es más frío. Si ustedes se dan cuenta, la luz del sol, la claridad del día es más corta.
Hay pocos horarios de sol, incluso hay lugares que están tan lejos, ¿no? En su eje, están en el ángulo del sol, ¿no? Están tan lejos que hasta incluso no tienen ningún momento de luz durante el día. Y la verdad es que hay muchos cristianos que han conocido a Jesús y tristemente están así, sin luz, ¿no? En su corazón, por diferentes cosas que van sucediendo. Estas estaciones, la verdad que no son cronológicas, no necesariamente en lo espiritual. Las estaciones nosotros vamos pasando del otoño al invierno, primavera, verano, sino que podemos saltarnos y pasar de una a otra. Y esto es ¿por qué? Porque hay cambios que se nos van que van apareciendo, circunstancias, accidentes, problemas en la iglesia, problemas internos, situaciones que van pasando en nuestra vida, que nos llevan, nos acercan, ¿no? A una etapa y nos hacen alejarnos del sol, que es nuestro Señor. Y eso es lo que va provocando algunas cosas que vamos a mencionar. Hay otros cambios, hay otros momentos en que por decisión personal nosotros nos alejamos del sol de justicia y vienen consecuencias tristemente para nuestra vida y entramos en un invierno triste. Vamos a comenzar en esta tarde conversando respecto al otoño. ¿Les parece? En esta mañana vamos a conversar respecto al otoño. Esta es una época de cambios. Yo no sé si han visto acá en la iglesia UNACH, justamente acá en nuestro campus, el otoño es bellísimo, lo podemos ver. Las hojas caen, este camino, ¿no? Y los árboles que van cambiando de colores y van cayendo en las hojas. Es una belleza el otoño. Ustedes han visto quizás otros otoños más bellos. Sin embargo, el otoño hay un cambio notorio, ¿no? En los meses del otoño va habiendo un cambio y los árboles van cayendo en las hojas y algo va sucediendo. Al comienzo el otoño se ve bien, por fuera se ve bien. Sin embargo, cuando ya estamos entrando al invierno, hay una tristeza en ver árboles vacíos, ¿no? Que ya se nota que algo pasó. En la vida espiritual, ¿saben que sucede algo bien parecido? Por fuera uno se ve bien, en la iglesia se puede las personas ver bien, de apariencia. Perfectamente, a lo mejor estamos sentados con muchas personas en la iglesia que están viviendo un otoño. Pero adentro han comenzado cosas como dudas, como cuestionamientos respecto a cosas, a Dios. ¿Por qué Dios permite esto que esté pasando? Comienza un abatimiento en el alma que empieza como a traer nubes. Y estas nubes comienzan allí a oscurecer el sol que había antes, ¿no? Y nos comenzamos lentamente a apartar del sol, de nuestro Señor. Y comienza a haber un distanciamiento que nadie quizás lo percibe, pero en nuestro interior comenzamos a tener barreras y hay menos ganas de orar, comienza a haber menos ganas quizás de leer la Biblia y uno se deja llevar en ese sentimiento de querer o no querer, sin ser firme en comprender que esto no es solo una emoción y un sentimiento, el querer estar cerca del Señor o no, sino que debemos nosotros ser constantes. Pero acá hay como un agotamiento emocional y cubre una tristeza el alma, ¿no? Algo comienza a pasar, desánimo, y las cosas comienzan a cambiar. Es interesante entender que en esta temporada nosotros del otoño debemos decidir. Y eso quizás evitaría que no hubiera apostasía. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros racionalmente debemos decidir parar con los sentimientos o las emociones que nos están alejando de nuestro Señor, que nos están alejando de nuestros hermanos de iglesia y de nuestra iglesia, para poner un pare y decir, no, yo necesito el calor de mi iglesia, necesito el calor de mi Señor y necesito estar cerca. La forma en que nosotros respondamos a las crisis que comienzan a provocar este enfriamiento leve que comienza en el otoño
nos empujará al invierno o nosotros podemos decidir retornar a la primavera o al verano. Y esto, saben que hace reflexionar mucho porque nosotros somos muy emocionales a veces y nos dejamos llevar. No tengo ganas de ir, no tengo ganas de orar, no quiero leer la Biblia. Y siempre comienza así suavemente, hasta que esto comienza a hacerse más fuerte. Yo les quiero leer en la Biblia, en Hebreos, les invito a buscar su Biblia. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, y dice así. Hebreos 10, 23 dice así: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí comienza un asunto también en el otoño, que es las tentaciones. Yo no sé, si yo les preguntara ¿quién ha sido tentado acá? Todos hemos pasado por tentaciones complejas, etapas más grandes de tentación y quizás etapas más cortas hemos podido vencer. Pero aquí comienzan a rondar en nuestra mente cosas, ¿no? Pensamientos que no nos ayudan, deseos de hacer cosas incorrectas, cosas que nos atraen, que sabemos y estamos tremendamente conscientes que nos van a alejar del Señor. Pero la tentación es tremenda. Entonces aquí necesitamos, como acababa de decir, ¿no?, el apóstol Pablo, necesitamos ser fuertes, necesitamos tener firmeza y estabilizarnos en nuestro Señor. Les invito ahora a leer el libro de Santiago. Antes de leer Santiago, vamos a leer Primera de Pedro, 5:10, ¿ya? Luego vamos a ir a Santiago. Primera de Pedro. Y este versículo dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese, dice acá que el Dios que nos llamó a su gloria, Él, después que hayamos padecido quizás un poco, en el otoño ya hace frío, ya necesitamos a veces prender la estufa, ya comienza el viento fuerte, ya comienza quizás un poco de llovizna, vamos a padecer un poco, pero luego nosotros somos llamados, dice acá, a ser firmes, a fortalecernos y a establecernos, a estar estables. Porque si no es así, ¿saben qué pasa? Tristemente pasamos al invierno. Y el invierno tiene características más fuertes que el otoño. En el invierno ya no solo hay un descuido, en el otoño hay un descuido como no querer hacer nada. El viento, el cansancio nos apartan del Señor y esto nos llena de incertidumbre, nos llena de como preocupaciones el otoño. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sin embargo, en el invierno nosotros nos vamos abajo porque se fueron las hojas que el otoño llevó y se nos fue la esperanza. Y en el invierno el desaliento a nosotros nos invade. En un invierno espiritual hay desaliento, estamos negativos, hay frustración, incluso desesperación. Hay un agotamiento en el cual no hay deseos de luchar ni contra la tentación, ni contra el enemigo. Y se produce acá algo muy triste porque estamos más lejos del sol, la luz es muy poca por horas, en lugares que casi muy pocas horas del día. Y en nuestro corazón es lo mismo, el calor del Señor, la presencia del Señor comienza a desaparecer y entramos a una oscuridad aquí en nuestra mente muy fuerte, la cual nos hace actuar de algunas maneras complejas. Por ejemplo, comenzamos a tener problemas con los demás, nuestro negativismo nos hace que hablemos con dureza, nos hace comenzar a alejarnos porque el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo ya no están allí, el gozo, el amor, la paciencia, porque estamos oscuros.
Entonces, el invierno es muy, muy complejo y aquí hace que muchos se alejan de la iglesia. Comenzamos en esta estación lastimosamente a culpar a Dios por cosas que nos pasan, por cosas que vivimos. Y nuestros cuestionamientos o dudas que venían del otoño, acá se convierten en argumentos críticos contra Dios, contra hermanos de iglesia. Comenzamos a criticar y saben que algo que dejamos de hacer es cultivar y usar nuestros dones para el Señor. Porque no queremos, porque no tenemos fuerza, porque estamos molestos, estamos heridos. Hay un versículo en la Biblia que ustedes lo conocen bien, que se encuentra en Mateo. Vamos al libro de Mateo 24. Aquí este libro está hablando, este capítulo se está hablando de las señales del tiempo del fin. Y el versículo 12 es un versículo muy cortito, que dice así. Dice, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjense, hay maldad, hay oscuridad, y esto hace que el amor se enfríe, nuestro corazón se enfría. El invierno se caracteriza por un frío que a veces nos penetra los huesos, nos duele. No sé si usted ha sentido mucho frío. Pero este frío es tan fuerte que la verdad es que nos aleja de los demás. Y yo diría que una de las características más fuertes que hay durante el invierno en los corazones, los que han tenido un invierno lo saben, hay una sensación de soledad muy fuerte. Hay una sensación de no me entienden, no me aceptan, no me quieren incluso, y incluso se provoca un aislamiento intencional. Entonces aquí es cuando la gente deja, muchas de ellas, la iglesia. No quiere ver a los hermanos, no quiere cantar, no quiere ir a la iglesia a escuchar a hipócritas, ¿no? Porque su mente está muy negativa. Entonces en esta estación, tristemente, se provoca un aislamiento y el amor deja de estar allí en el corazón. Pero ¿saben qué? Es tan necesario, ahora lo voy a decir desde fuera de una persona que está en la estación del invierno. Y lo voy a decir, es tan necesario que pudiéramos nosotros identificar cuando alguien está en invierno para poder llevarle leña, para poder llevarle frazadas, para poder llevarle abrigos, ¿no? Ropa abrigadita de polar, guatero, un cafecito caliente para que sienta el amor. Y esto lo digo de una manera también metafórica, en el sentido de darnos cuenta que la gente se está enfriando, están las nubes, hay lluvia, está en tormenta, está en una crisis por diversas razones. Está enfermo, se siente muy solo y nadie le visita. Pasa un mes, 2 meses enfermo y no hay nadie allí para que lo visite. El sábado se arregla pensando, me van a venir a visitar esta tarde de mi escuela sabática. No llegó nadie. Al siguiente sábado van a venir de mi iglesia, mis hermanos. No llegó nadie. Al tercer sábado no viene nadie. Bueno, durante la semana alguien me va a llamar o me van a escribir. No aparece nadie. Eso provoca realmente un invierno tremendamente frío, con temperatura bajo cero. Y muchos se van, y si nosotros pudiéramos tener la sensibilidad de poder ayudar y darnos cuenta, mostrar más calor, ¿no? Y proveer maneras de dar amor, que es lo que más se necesita. Porque ese corazón en invierno está enfadado, está muy solitario, siente dolor y tiene sentimientos de rechazo, o sea, se siente rechazado. Por lo tanto, se necesita mucho, mucho más del Señor. Ahora, volviendo a una persona que está en el invierno, cuanto más te alejas de Jesús, más frío. Más frío, ¿por qué? Porque es el Señor el que nos da el amor, es el Señor el que provee con su Espíritu Santo los frutos para que nuestro corazón sienta, ¿no? El gozo, las ganas y nos vengan deseos de orar, de buscarle más. Ahora sí, vamos a leer Santiago. Yo quisiera comentarle a ustedes que preparando el sermón yo pensaba, ¿no?
que hay personajes bíblicos. Yo traté de buscar personajes bíblicos que nos hagan pensar un poquito en qué estación ellos pasaron, ¿no? Para poder entenderles. Vamos a leer Santiago y luego vamos a ver un personaje bíblico que pasó por otoño y por invierno. Les invito primero a buscar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y en la Biblia nos dice lo siguiente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren qué interesante. Acá la Biblia nos dice algo, dice, resistid al diablo y Él huirá. O sea, aléjate y Él huirá cuando la presencia del Señor esté a tu lado. Aún aunque estés en tinieblas, en una tormenta, con lluvia muy fuerte, torrencial, bajo cero, el diablo va a huir porque el Señor estará allí. Los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones para que el Señor pueda allí entrar, ¿no? Y pueda cautivar nuestro corazón triste. La verdad es que pensando en el otoño, yo pensé en Jonás. Pensé que Jonás puede ser una persona que vivió en un otoño donde se llenó de dudas, donde comenzó a cuestionar la orden del Señor, no quería ir, no quería hacer lo que Dios le decía. Y comenzó a complicarse internamente mucho. Y se entristeció, se complicó, no quería ir a Nínive y pasó por mucho sufrimiento. Pero creo que después él igual, ¿no? Me imagino, volvió a la primavera. Y en el invierno, pensando en un personaje bíblico, pensé en dos personajes bíblicos. Yo creo que hay muchos personajes bíblicos que han pasado por invierno, pero solo por mencionar un par es Judas. Judas entró, yo creo que él vivía en un otoño donde su corazón no estaba centrado en Dios, sino que vivía por las apariencias. Nadie veía lo que estaba pasando. Pero en el corazón de Judas había un tremendo cambio interno donde la prioridad no era Jesús. Y él fue dejándose ir por sus ambiciones y él entró en un invierno oscuro y dejó total y completamente de ver la luz de la presencia del Señor, de comprender lo que era el reino, de comprender lo que se venía, de comprender quién era Jesús realmente en su vida. Y llegó al punto en que su tormenta lo terminó destruyendo, ¿no? Vino un aluvión, no sé si ha visto un aluvión, y arrasó literalmente. Cuando viene un aluvión, arrasa, destruye. Y este aluvión que vino en invierno a la vida de Judas, lo destruyó. Otra historia de otro personaje bíblico que pasó por un invierno es la historia del hijo pródigo. Él comienza la historia, pareciera en un verano resplandeciente, ¿no? Con su familia, dinero, todo, y él muy soberbio, pensando que estaba todo por delante de él. Y allí él va a su padre, ¿no? Le pide su herencia, se va, gasta su herencia y comienza el otoño. Pero un otoño forzado, donde las consecuencias de sus decisiones lo comenzaron a hacer darse cuenta que no tenía nada, que él estaba en peor condición que los mismos siervos de su padre y entra en un invierno de desesperación y angustia, de soledad, de tristeza. Y allí, en el invierno, él se humilla ante el Señor. Y él reconoce que él necesita de su padre y decide volver. Quizás hay muchos aquí que han estado lejos del Señor en un invierno. Y gloria a Dios los que han vuelto, ¿no? Quizás muchos han pasado por un invierno y no nos hemos dado cuenta. Saben que es muy fácil ocultar las estaciones en nuestra vida. Nosotros podemos sentarnos en la iglesia y todos pueden pensar que está todo bien y estamos acá con una tormenta intensa y una crisis
tremenda en el alma. Pero creo que el invierno, si pudiéramos ver algo positivo del invierno, es que es el momento en que tocamos fondo y nos permite quizás retornar a nuestro Señor y desear, como el hijo pródigo, tanto necesidad del calor de estar con su padre, la necesidad de estar con el Señor, que solito comienza su caminata de regreso. Y esto realmente es muy maravilloso pensar que así mismo nosotros podemos retornar a nuestro Señor aún estando en el invierno. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos hacia adentro. Nos enfocamos y dependemos de nosotros mismos. No tenemos la energía para hacer nada por los demás. Estamos muy atascados con nuestros propios problemas. Y a medida que nosotros hacemos este cambio, comenzamos a sentirnos más solos y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y este cambio de pensamiento hace que nos alejemos del Señor. Cuando tiene frío, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Fíjense el cuerpo, ¿qué hace? Esta sensación. Eso hacemos cuando tenemos frío. Nos tratamos a nosotros mismos de proteger y todo se vuelve hacia nosotros y quizás un egoísmo nos toma y dejamos de ayudar a los demás porque tenemos frío, entonces nos vamos enfriando. Y esto no nos ayuda. Entonces, si tú estás en un invierno, ¿a quién tú tienes para consolarte? ¿A quién tienes tú para que te ayude a abrigarte? ¿Tienes a alguien? ¿Tienes tú a alguien para que pueda estar contigo? Saben que la necesidad de un amigo de oración es muy importante en nuestras vidas. Yo no sé quiénes de ustedes tienen un amigo de oración con el cual se juntan una vez a la semana o una vez cada 2 semanas y oran. Y se juntan a orar, tener un amigo espiritual que te sostenga. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Los grupos pequeños son para eso, para ayudarnos a mantener el calor. Los amigos son para eso, para ayudarnos a mantenernos abrigados. Necesitamos de esto, necesitamos entender que dándonos amor y estando cerca del amor de Cristo, nosotros podemos salir del invierno frío. Vamos a pasar ahora a la primavera. Ya vamos a una estación más agradable, muy bellísima, porque se llena ¿de qué? De colores lindos, el verde es más intenso, los árboles florecen con un verde hermoso, las flores dan colores. Y eso exactamente comienza a suceder en un corazón que está viviendo la primavera. Se encuentra con Cristo, comienza a sentir deseos de orar más, comienza a darse cuenta que la Biblia tiene muchas cosas que decirle, comienza a cautivarse. Y ese calorcito agradable comienza a dar una sensación tan grata al alma. Mientras nos vamos acercando al Señor, comienza esos colores, esa luz que comienza a llegar por más tiempo, por más horas del día, comienza a cautivar nuestro corazón. Y pasa algo, comienza a hacerse un ruido de alegría en el corazón. Vamos a leer Salmo, miren, el Salmo 100. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Aquí se describe en este Salmo lo que pasa en un corazón primaveral. ¿Qué les parece? Comienza el gozo a llenar el alma. Dice así. Versículos del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí comienzan a dar ganas de estar más acompañados, porque hay pensamientos más optimistas, porque la alegría nos comienza a invadir. Hay una sensación de felicidad y gratitud hacia el Señor. La oración comienza a hacerse más significativa,
vamos viendo cómo Dios responde en nuestras oraciones y el corazón se llena de gratitud y hay más deseos de conectarnos con Dios, más oración, el Señor más se manifiesta, comenzamos a sentir cómo Dios habla a nuestros sentidos, a nuestra conciencia y comenzamos a un despertar espiritual. En un personaje bíblico que yo considero que aquí podría entrar es María Magdalena, ¿no? Una mujer que viene de un invierno terrible. Ella viene de un invierno en que vivió y sufrió intensamente y donde Jesús aparece, la toma y le dice, te invito a pasar a la primavera, ¿no? Y ella se encanta con Jesús. O sea, Jesús le da luz, le trae vida a su mente, a sus ojos, y ella se da cuenta que esta luz no la quiere cambiar por nada. Y en la Biblia, ¿no? Aparece la historia cuando Jesús viene a visitarles a su casa y está con su hermana, y su hermana está, ¿no?, limpiando, haciendo, molesta porque María no está ayudando. Pero María lo único que quería era la luz que Jesús le daba y la felicidad que le otorgaba esto. Ella, ¿qué le importa la limpieza? Se sienta a los pies de Jesús a escucharlo. Y esa alegría le invade de tal manera que toma sus ahorros de un año. Saben que justo estaba leyendo, no, en la lección, ¿no? Hemos estado estudiando de las ofrendas. Cuando María Magdalena, es mucho dinero el que ella toma y compra el perfume para Jesús y se lo lleva, ¿no? Para traer olor grato. Díganme, la primavera, ¿no trae olor grato? Claro, las flores. Es muy bello. La sensación de dar. Y comienza ya no el frío a entumecernos, sino que comienza una sensación de desprendimiento y comenzamos a querer dar a los demás. Amor, entrega, tiempo, cariño, dinero, ayuda, porque estamos muy agradecidos de nuestro Señor. Y luego viene el verano, que ya es una estación donde estamos intensamente con la luz del Señor por muchas horas. Ustedes ven aquí en nuestro país, en Chile, en el invierno el sol se pone tardísimo. Lo más tarde que se llega a poner es 9:30 incluso, a veces pasadito, ¿no? Estamos con todo el día con sol, hay mucha luz. Y el Señor da como un vigor de querer disfrutar, de querer salir, de querer compartir, de comer afuera al aire libre, de respirar aire puro, de hacer cosas porque hay como una vitalidad. Hay una intencionalidad de disfrutar y de compartir más. Llegan las vacaciones, quiere uno hacer viajes. Al entrar en el verano, nosotros seremos hacedores de la palabra. Porque ya no estamos entumidos allí pensando en nosotros, sino comenzamos a hacer. Los dones los comenzamos a usar para nuestra iglesia. No importa quién esté predicando, no importa qué haga el hermano, cómo se vista, qué haga, qué diga, porque yo estoy tan pleno que quiero servir y mi foco cambia totalmente. Y comienza un gozo real por estudiar la Biblia, un gozo al orar, un gozo al compartir. Y aquí yo pensé en el personaje de Pablo. Pablo, un hombre que vivía en un otoño previo, sin saberlo, un otoño porque él no entendía bien. Pero él pasa a un verano porque en la Biblia, cuando leemos las historias de Pablo, es impactante todas las cosas intensas que él vivía, pero la fe, cómo él permanecía fiel al Señor. Él lo latigaron, lo golpearon, lo encerraron, levantaban falso testimonio contra él. Pasaba de todo, pero él seguía liderando a la iglesia porque tenía al Señor y la luz del Señor lo rodeaba tremendamente. Yo admiro a Pablo por su estabilidad espiritual, por su estabilidad, por su fortaleza y fuerza constante en el tiempo, de permanecer fiel, pero total y completamente fiel a la palabra de Dios y a Dios. Un hombre realmente admirable. En esta estación es
donde la idea es que pudiéramos permanecer, pero fíjense que más allá de permanecer en esta estación, en la línea del Ecuador, en la Tierra, es la parte que está más cerca, ¿no?, del Sol y donde hace más calor. En este lugar no hay cambios de horario, todo es estable, siempre casi el mismo clima, la única diferencia es que a veces es más humedad y a veces más seco, pero hay una estabilidad. Yo creo que cuando nosotros comencemos a vivir más estabilidad, nosotros comenzaremos a vivir más en la luz y no pasar por tantos altos y bajos. Mi pregunta es, para ya ir finalizando, ¿en qué estación usted está en este momento? ¿Ha pasado por un otoño? ¿Ha pasado por un invierno? ¿Está ahora en un invierno? ¿Está en un verano cálido o está en una primavera? Cuando verdaderamente estamos caminando y creyendo en Dios, rara vez nosotros deberíamos experimentar la lejanía de la oscuridad por decisión propia, porque esa lejanía y esa oscuridad nos aleja del Señor. Todos experimentaremos altos y bajos espirituales, pero la idea es, y va a depender de nuestra actitud, de nuestras decisiones de manera racional y no emocional, que estemos lo más estables posible. Recuerde que para que el amor nosotros nos enfriemos, estuvimos en un momento cálido, fíjense. Cuando nos comenzamos a sentir frío porque pasamos del calor al frío. No pase del calor al frío, manténgase con el calor. Manténgase cerca del Señor. Cuando usted comience a sentir un poco de frío y necesite ponerse una chalequita o ya cerrar todas las ventanas y cerrar las cortinas para que no entre la luz, ojo, aquí mi vida espiritual, algo le está pasando. Comienzo a dudar de mi Señor. Algo no está bien. Y deje que la luz vuelva a entrar en su corazón. A medida que nosotros experimentamos las circunstancias de la vida, podemos cambiar nuestra fe y nuestra esperanza, acercándonos al Señor, como también podemos alejarnos. Yo quiero leerles a ustedes una cita que aparece en el libro Obreros Evangélicos, página 276 y 277. Dice así: el que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apariencias pueden ser adversas, pero en la hora más sombría es cuando la luz está por amanecer. Miren qué hermoso. La fuerza de aquellos que con fe aman y sirven a Dios será renovada día tras día. La inteligencia del Ser Infinito está a su disposición para que su confianza hasta el fin, está a su disposición para que no yerren en la ejecución de sus propósitos. Retengan firmemente estos obreros el principio de su confianza hasta el fin, recordando que la luz de la verdad de Dios ha de resplandecer entre las tinieblas y que envuelve este mundo. Así que estamos invitados a resplandecer entre las tinieblas. Capaz que estamos rodeados de personas que están en un invierno, en un otoño. ¿Qué le parece si usted comienza a sacar luz y comienza a compartir esa luz y hacer luz en medio de la oscuridad? A eso somos llamados. Yo les quiero invitar a buscar el último texto que dice y que está en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice así: estad firmes. Si somos firmes e inconmovibles, creciendo siempre en la obra del Señor, no experimentaremos cambios espirituales nosotros. Experimentaremos variaciones estacionales, pero no nosotros cambios. Les voy a invitar a que busquemos en 1 Corintios 15:58.
Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué lindo, no es en vano. Acerquémonos a la luz, que es nuestro Dios. Vengan las dudas, estemos rodeados de gente oscura, tratemos aún de permanecer. Si la tentación comienza a rondar y estar allí, busque al Señor. Y dice la Biblia, el enemigo huirá. Que el Señor nos rodee con su presencia, que su color nos envuelva y que demos calor a los demás y luz a los que están en tinieblas. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Oramos? ¿Les parece? Querido Padre Celestial, en esta mañana estamos muy agradecidos porque usted es nuestro sol de justicia, usted es la luz que alumbra nuestra vida. Y hemos visto, Señora, en el transcurso de nuestra historia que cuando nos alejamos vienen consecuencias muy dolorosas, Señor. Sufrimos, lloramos internamente y también hacemos llorar a otros. Pero mientras nos acercamos a usted, una paz nos invade la calma, la tranquilidad. Y vemos, Señor, lo que usted hace y obra en nuestro interior aún en medio de las tormentas. Por eso rogamos su presencia, que usted pueda realmente darnos el calor que usted sabe dar. Y no tan solo lo acojamos nosotros, sino que seamos luz para los que están a nuestro alrededor. Podamos dar amor a los que se han enfriado. Y podamos darnos cuenta, Señor, de que nos necesitan. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor incondicional. Ayúdenos, Señor, a salir del estado, si estamos en un momento bajo, en un momento de invierno, de otoño, Señor, y ayúdenos a sentirnos bien con usted, a estar unidos. Acompáñanos en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Alabemos al
hemos llegado al final de este culto que estuvo increíble. Hermanos queridos, recordarles todos los avisos que se dan por nuestras redes sociales para que puedan seguirlos. Recuerden que ahí damos informaciones importantes, tanto como horarios, días y algunos cambios de lugar o del mismo horario de cosas. Por ejemplo, nuestras sociedades de jóvenes que a veces por ciertos motivos tienen que cambiar de horario. Así que por ahí se informa para que ustedes puedan estar al tanto. Ahora también quiero recordar que tenemos experiencia y este es el último capítulo que vamos a mostrar. Llega a su fin, así que hermanos, disfrútenlo. Hola, mi nombre es Valentina Miranda, estudio Ingeniería Comercial y soy la presidenta de la agrupación Fusión. Nunca estuvo en mis planes estudiar aquí, me costó entender el por qué, pero la verdad es que estos años trabajando en Fusión de alguna manera me mostraron no el por qué, sino el para qué finalmente había llegado aquí a la UNACH. Yo siempre fui una persona muy activa en la iglesia, me gustaba harto participar de las actividades de los jóvenes o de los conquistadores, pero la verdad es que el tiempo que estuve en una universidad no adventista, si bien asistía a la iglesia, me fui estancando un poco en participar de esas actividades y el haber vuelto o haber llegado aquí a la UNACH, de alguna manera te permite y te ayuda a mantenerte en esas actividades, mantenerte activo, poder servir, cosas que de repente cuando uno está afuera no es imposible, pero sí es más difícil. El estar aquí en la UNACH, uno tiene muchas instancias en las que puedes acercarte más a Dios, servirle y poder dar a conocer a otros de esto que nosotros conocemos. Existen varias agrupaciones, Fusión Universitaria es una de ellas, y son un poco como las fraternidades que existen en otras universidades, pero obviamente con un enfoque más espiritual y adventista. La característica de Fusión es, como dice su lema, una familia en fusión. Somos un grupo de jóvenes de distintas carreras, por eso se llama Fusión, que tenemos un objetivo en común que finalmente es la misión, es poder servir tanto aquí en la comunidad como alrededor. Nuestro objetivo como Fusión es hacer misión y la verdad es que eso conlleva obviamente una constante dependencia del Señor. Por eso todo este proceso o este tiempo que yo llevo en Fusión la verdad es que ha sido de harto crecimiento personal y espiritual sobre todo porque nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de mantenernos conectados al Señor para que finalmente todas las cosas que hacemos puedan resultar y podamos generar ese impacto a otros, que es a través de la misión, pero finalmente también el objetivo es mostrarles a Jesús a otras personas. Hasta aquí he podido ver la mano de Dios tanto en mi vida como en la agrupación. Y así como yo, tú también puedes ser parte de la UNACH y vivir tu experiencia.